las principales características que presenta la naturaleza de la estrategia. En primer lugar, ya lo dijimos ayer, pero es conveniente reforzarlo, la estrategia no es un acto puntual, sino es todo un proceso, un conjunto de etapas que están mutuamente enlazadas con un propósito, con un objetivo. Entonces, la estrategia es un proceso, no un acto puntual. En segundo lugar, tiene naturaleza sistémica. De esto ayer hemos hablado bastante. ¿Esto qué significa? Significa que todos los componentes de la estrategia están enlazados entre sí e interactúan entre sí. Yo modifico uno de los componentes de la estrategia y se modifican y hay consecuencias sobre los otros, además de haber consecuencias sobre los resultados de todo el sistema. Entonces, la estrategia tiene una naturaleza sistémica. Esto también es muy importante de asimilar. Por eso les decía yo ayer que en esta materia es fundamental que ustedes desarrollen pensamiento sistémico, mirada amplia, contemplando todos los componentes, las relaciones entre ellos y saber que cuando modificamos algo, todo eso repercute sobre el resto. En tercer lugar, la estrategia no pertenece a un campo disciplinar, sino que en realidad son múltiples las disciplinas que hacen falta para formular una estrategia. Por ejemplo, ustedes van a desarrollar estrategias en donde van a tener que combinar lo que saben de costos, por ejemplo, con lo que han aprendido en organización, por ejemplo, de teoría de las 4P, con lo que saben, por ejemplo, de investigación operativa para gobernar algunas de las variables, por ejemplo, optimizando un sistema a través de la programación lineal, pero también van a tener la necesidad de ver qué tipo de tecnología van a utilizar, y ahí van a tener que recurrir a algunas de las materias en las que han visto, tecnología, operaciones unitarias, electrotecnia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo ideo una estrategia, estoy combinando todas esas cosas. Propiedades tecnológicas del producto, con canales de distribución, con ecuaciones de costo, con proyecciones de mercado. La estrategia es interdisciplinar y cuando creamos nuevas estrategias, totalmente nuevas, estamos hablando del campo de lo transdisciplinar, en donde la fusión de las disciplinas crea un nuevo espacio de conocimiento. Entonces, ese es otro inconveniente de la estrategia. Inconveniente porque necesitamos tener varias ciencias mancomunadas. Y ahí es que sea tan importante un ingeniero industrial que tiene visión sistémica. Y tenemos formación en muchas áreas. Entonces esto nos permite abordar naturalmente la estrategia. Otra cuestión sobre la que vamos a volver más adelante, así que por eso voy a ser breve, vamos a ver que la estrategia dentro de una organización se expresa en múltiples niveles. Por ejemplo, hay una estrategia general para toda la organización y derivada de esa estrategia general, después tendremos una estrategia, por ejemplo, para la gerencia de producción. Es decir, que tenemos distintos niveles en la planificación estratégica. Por otra parte, ayer también lo señalábamos brevemente, volvemos ahora a remarcarlo, la estrategia depende de la historia y de la trayectoria de la organización. Cuando una organización se plantea una estrategia, ese gran curso de acción, ese posicionamiento, esa estratagema, no es independiente de lo que la empresa hizo antes. Generalmente la estrategia lleva el sello de identidad de la organización. Y esto implica, como dice allí el letrerito, que depende de la historia y de la trayectoria. Por otra parte, entonces tiene claro anclaje
histórico la estrategia. Tiene que ver con la identidad de una organización. No podemos pedirle a una organización que haga cosas diferentes. Por otra parte, la estrategia no es solo ciencia, no solo se estudia, también se nace con este pensamiento estratégico. La mayoría de los estrategas nacen, aunque hoy sabemos que se pueden formar también. Por eso estamos estudiando gestión estratégica en ingeniería industrial. Entonces, la estrategia es una mezcla de arte y de ciencia. La práctica vale y mucho. Hay que respetar y mucho la práctica. Por ejemplo, empresarios que tienen, no sé, 40 años sobreviviendo en este sub y baja que es la economía argentina, sobreviviendo 30, 40 años. Ahí hay un conocimiento práctico impresionante. Tal vez no tenga capacidad de explicitar las estrategias, pero que conoce y sabe, eso no hay ninguna duda. Entonces, de nuevo, la estrategia no es solo un conocimiento científico, sino que es una mezcla de arte y ciencia. Y termino, no sé si ahí tengo un pedido de entrada. Las estrategias dependen del entorno. Así como dependen de la historia y la trayectoria, también la estrategia no es independiente del entorno en el cual se mueve una organización. Ya vamos a ver herramientas para estudiar ese entorno, que son fundamentales para poder recién formular la estrategia. Y por último, como verán con todo este pequeño raconto que acabamos de hacer, la estrategia es compleja. Las variables de esa organización se manifiestan de una forma muy curiosa, muy enlazadas entre sí, de manera a veces difíciles de identificar. Bien, a ver, permítame que recupero. Sí, efectivamente. Bien. Bueno, entonces, esto que acabamos de presentar son las principales características que podemos observar en la propia naturaleza de la estrategia. No se trata, como ustedes pueden observar, de una variable que tenga una sola punta, una sola característica, sino que tiene múltiples características, múltiples peculiares características. Yo no sé si vamos a poder ver una película, si no, ustedes la van a ver ahí, está en si estaba subida, no sé si está oculta o no, ya la ponemos, la liberamos. Vamos a ver una película que se llama Cómo los lobos modifican el curso de los ríos. Parece medio de ciencia ficción el título, pero en realidad ha ocurrido en la práctica. Si no la podemos ver ahora, por cierto, una vez que terminamos estos últimos comentarios, vamos a ir a la película de Carlito Chaplin, que espero que la hayan visto. Decía entonces, quisiera mostrarle, cuando hablo de complejidad, me parece que esta película puede ayudarlos a pensar en términos de complejidad. Lamentablemente, la universidad nos peina con un peine lineal. Yo también he pasado, soy recibido en la UNSA, en la Facultad de Ingeniería. He pasado por la misma formación que ustedes, un poquito antes, nada más. Ahora, justamente he sufrido la formación lineal. Hoy sabemos que hay otro mundo que es complejo, donde las variables no se comportan de manera lineal. Por supuesto que si la variable se comporta de manera lineal en un pequeño entorno donde yo me puedo mover, mejor, simplifiquemos siempre las cosas. Pero el problema es que no siempre podemos simplificar las cosas.
Permítame mostrar con el video a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de variables. Si no se puede, porque a veces esta plataforma de videoconferencia no permite transmitir bien la voz, entonces lo vamos a subir y ustedes lo van a ver y después vamos a charlar. A ver, permítame que lo ponga en pantalla. Bueno, a ver si compartiendo, a veces se ve la imagen pero no se escucha la voz. Hay algunos inconvenientes acá. Bueno, a ver ahí. Ustedes me dirán. ¿Se escucha bien? No se escucha nada. No se No se escucha escucha, nada. profe. Perfecto. ¿Se lo ve al video por lo menos? Sí, Sí, el video sí sí se se ve. ve. Perfecto. Bueno, no, es importante que ustedes escuchen, ¿eh? Porque si no, no se va a entender nada. Entonces, vamos a pasar. Profe, Sí, adelante. el video sí sale cargado en la plataforma, ¿no? Ah, está cargado. Perfecto, perfecto. Entonces les propongo lo siguiente. Lo ven al video y el próximo lunes vamos a hacer algún comentario al respecto, ¿eh? Les sugiero que lo vean. Les va a resultar extremadamente útil para entender qué es un sistema complejo. Van a ver cómo, en este caso, en el mundo de la naturaleza, una manada de lobos que es reintroducida en el parque de Yellowstone, en Estados Unidos, modifica no solo eh, el entorno de todos los animales con los que interactúa, a eso se los llama la cadena trófica, es decir, la cadena alimentaria. No solo intervienen modificando la cadena alimentaria del parque de Yellowstone, sino que incidiendo sobre justamente los restantes animales de esa cadena trófica, modifican el curso de los ríos. Entonces, así funciona un sistema complejo. Las modificaciones entre las variables entre sí es muy difícil de entender. Otra cosa que ayer no lo comenté, no hay linealidad causa-efecto. Una pequeña causa puede ocasionar grandes efectos en los sistemas complejos. El estudio de los sistemas complejos abre realmente la cabeza. En mi caso personal, en la década de los 80, tuve la suerte de trabajar con un ingeniero argentino que había dirigido la construcción de Atucha 1 y después la operación de Atucha 1. Él había estudiado en Alemania, en la Universidad de Karlsruhe, con un premio Nobel alemán, el 21 que no se lo llevaron los americanos. Se llamaba Heisenberg, el autor del principio de incertidumbre, que fue fundamental para después poder construir la bomba. Bueno, Heisenberg, que recibe el premio Nobel por este principio de incertidumbre en torno al electrón en el núcleo de un átomo, era profesor en la Universidad de Karlsruhe. Cosentino me cuenta que una vez, lamentablemente Cosentino ya falleció, Cosentino me cuenta que una vez él, siendo estudiante, llega a la universidad y lo ve a Heisenberg tiznado hasta la oreja, moviendo bloques de grafito, es decir, de carbón, para armar la pared del reactor. Ustedes saben que en un reactor nuclear se generan un conjunto de neutrones. Estos tienen que ser contenidos para que la reacción en cadena pueda continuar. La forma de contener a los neutrones
se hace de varias maneras. Una de ellas con paredes de grafito, como les estaba contando. Bueno, entonces Cosentino, con mentalidad argentina, se arrima a Heisenberg y le dice: maestro, deje que esto lo hagamos los ayudantes, porque estaba tiznado hasta la oreja. Y entonces Heisenberg le responde con un latinazgo: no, no, los reactores son un sistema complejo y un pequeño error en el principio puede ocasionar grandes errores al final. Eso es típico de un sistema complejo. Tras Cartón, Cosentino me recomendó que estudiara sistemas complejos. Una de las recomendaciones más útiles que me dieron en mi vida profesional. Me abrió la cabeza. Yo espero que ustedes puedan entender parte, hagan una pequeña aproximación a los sistemas complejos. No se pregunten qué van a hacer ustedes con los sistemas complejos, sino que la pregunta inteligente es qué van a hacer los sistemas complejos con su cabeza. Van a pensar mucho mejor, se los garantizo. Vuelvo al punto, veanla la película. Realmente va a ser de mucha ayuda para estimularlos a pensar en nuevas claves. Bien, eso lo vamos a revisar el día lunes. Permítame terminar esta unidad y vamos a hacer algún comentario sobre Chaplin. Ahí sí que no hay problema porque es mudo, aunque por ahí suena la campana del ring. Pero bueno, a ver, volvamos para la transparencia, así terminamos esta parte conceptual. Bien, entonces, acabamos de ver la naturaleza diversa que tiene la estrategia. Permítame agregar otro detalle que no es menor, que es muy importante, que fue fruto de una polémica, como yo les comentaba ayer, entre Igor Ansoff y Henry Mintzberg. Bien, fíjense en el detalle. Para Igor Ansoff, la estrategia era sinónimo de plan de acción, de plan estratégico. Y resulta que Mintzberg le dice que no, que en realidad hay que distinguir entre el diseño del plan, la formulación del plan, y otro plano que es la implementación. Y un tercero que es la evaluación para poder aprender. Resulta que se enzarzaron en una discusión, pero realmente el que ganó la discusión porque estaba estudiándolo de más cerca al problema fue Henry Mintzberg, a pesar de su juventud. Estamos hablando de la década de los 90. ¿Qué es lo que quiere señalar Mintzberg cuando sugiere que hay que distinguir planos dentro de una estrategia, de cualquier estrategia? Lo que sugiere Mintzberg es, en primer lugar, una cosa es lo que planificamos, acá figura con el nombre de estrategia intencionada o intentada o planificada. Esa estrategia que no está ejecutada, en realidad está planificada, cuando la queremos llevar a la práctica, siempre hay cosas que no se pueden ejecutar. Siempre hay elementos que no son pertinentes o no son adecuados en el momento o no contamos tal vez con los recursos que pensábamos que íbamos a contar. Entonces, hay una parte de la estrategia que no se realiza porque no es viable, porque no tenemos los recursos, por 1001 razones. Otra parte sí se ejecuta de la estrategia planeada. A ella la llamamos la estrategia deliberada, porque la hemos planeado primero y la estamos ahora implementando de manera decidida, efectiva. Lo que ocurre también es que cualquier tipo de implementación siempre tiene elementos emergentes, siempre tiene estrategias que no son esperadas, pero que se visualizan justamente allí en el campo de la práctica. Entonces,
Lo que dice Mintzberg es que en la fase de la implementación ejecutamos solo una parte de lo que hemos planeado e incorporamos también lo que se llaman las estrategias emergentes que surgen de la propia práctica. Una vez que hemos llegado a algún resultado, pasamos al plano de la evaluación, en donde tratamos de analizar y evaluar cuáles son los resultados y vamos a ver más adelante cuáles son los impactos en el tiempo de una estrategia ejecutada. En otras palabras, toda estrategia siempre tiene 3 planos. Y es importante distinguirlo. Uno de los planos críticos, como vamos a ver más adelante, es el de la implementación. La estrategia mejor planeada, mal implementada, es un fracaso, un gastadero de recursos al divino botón. Entonces, es muy importante esta distinción de plano. Y la evaluación también tiene una importancia central porque no es posible aprender si no evaluamos lo ejecutado. En Argentina tenemos un problema, Houston, y es que tenemos muy poca tradición de evaluar lo que hacemos. Esto, por cierto, no solo en el terreno de la política, sino inclusive de las propias empresas. En el terreno de las empresas, difícilmente se evalúa lo que se hace. Y por lo tanto, no se validan necesariamente los criterios con los que se diseñó, con los que después se implementó y los resultados que se alcanzaron. Es muy difícil, si no hay retroalimentación, hacer aprendizaje en una organización. Bien, entonces, permítame volver para atrás. Resumiendo, acabamos de ver que la estrategia tiene varias definiciones posibles, que se manifiesta. Sí, adelante Álvaro. Bueno, que se manifiesta de distintas formas, no de unas. No, la estrategia no es una única tipo de acción, no es un único tipo de curso de acción, no es un único tipo de estratagema, no es un único posicionamiento, sino que todas esas cosas. Puede ser todas esas cosas. Vemos también la naturaleza, una naturaleza diversa. No tiene 2 características atorrantes y paramos de contar. No, tiene un montón de características singulares que hacen que la naturaleza sea compleja en una estrategia. En tercer lugar, acabamos de ver que toda estrategia tiene niveles. Toda estrategia tiene niveles. Y que es muy importante distinguir estos niveles para poder trabajar adecuadamente una estrategia. Ahora, a continuación, vamos a ver algunos procesos básicos de la estrategia. Y van a ver ustedes cómo en esos procesos básicos vamos a distinguir algunos de estos planos que acabamos de señalar. Bien, dicho eso, permítame que revisemos lo que le pedí ayer que miraran, que es el video de Carlitos Chaplin. Carlitos Chaplin, ahí como boxeador, tiene una estrategia. ¿Cuál es la estrategia inicial de Carlitos Chaplin? A ver, no sé si alguien quiere responder o pregunto en función del listado. Se cubría atrás del árbitro. Esa es la primera estrategia, cubrirse detrás del árbitro. ¿Y después qué más hacía? Después que pegaba, Claro, como hacía un clinch, lo abrazaba. aprovecho la distracción. Efectivamente, había una suerte de estratagema, estaba detrás del árbitro y cuando se distraía el contrincante, ahí lo fajaba. Y después, cuando estaba débil, lo atacaba. exactamente, y además cada vez que el contrincante le respondía, lo abrazaba. ¿Está bien?
Entonces, si tuviéramos que definir la estrategia inicial de Carlitos Chaplin, ¿cuál es? La de usarlo al árbitro de pantalla y después de pegar, abrazarlo al rival. ¿Está bien? Esa podría ser una descripción. ¿Alguien puede sugerir otra cosa? Bueno, eso es la fase inicial. ¿Y qué pasó luego? En el desenlace de la pelea. ¿Perdió? ¿Pero Igual por qué pierde. perdió? ¿Siguió manteniendo la misma estrategia? No, Sí, porque después tuvo un Fue enfrentamiento perseverante. digamos, frontal y ahí perdió. efectivamente, Gerardo. Como muy bien lo sugiere, ahí cambia la estrategia. Y entonces ahí se enfrenta cara a cara, de manera abierta, ya sin clinch, y torta va, torta bien. Un intercambio de golpe, diríamos en términos boxísticos. Bueno, fíjense que hay como dos estrategias en el marco de la película. La primera, en el inicio. Ayer dijimos que la estrategia también es un patrón de comportamiento. El boxeador tiene un patrón de comportamiento, tiene una estrategia de pelea. Pero puede variar en el tiempo, claro que puede variar en el tiempo. Y eso es lo que la película, en realidad, del genial Carlitos Chaplin, espero que se hayan reído como me he reído yo siempre con las películas de Chaplin. Bueno, este genial actor ejemplifica muy bien los patrones de una estrategia. En este caso, la estrategia se transforma en un patrón de comportamiento, una de las formas en las que se manifiesta la estrategia. Tiene un primer comportamiento de usarlo al árbitro de pantalla, ponerse atrás, bailar detrás del árbitro y aprovechar la ocasión para convidarle al rival cuando éste estuviera desorientado, ¿eh? Después armar el clinch para que no se enfrenten directamente y cambia la estrategia al final. Espero que ustedes puedan observar, así como en este caso han podido identificar la estrategia, hay que describirla y definirla lo mejor posible, puedan hacerlo con las empresas. Eso es lo que vamos a intentar en esta materia. Que ustedes puedan aprender a observar las organizaciones, identificar cuáles son las estrategias actuales y eventualmente proponer nuevas estrategias si es que ustedes lo consideran pertinente en función de alguna de las variables que vamos a ver, que vamos a analizar. Por eso, esto que ustedes hicieron mirando la película de Carlitos Chaplin, espero que lo puedan aplicar mirando películas de la vida real, con organizaciones, en donde puedan sintetizar cuáles son las características principales de las estrategias de las organizaciones, que puedan saber si son pertinentes o no, que puedan analizar los resultados de esas estrategias y en base a eso plantear o mantener las estrategias o modificarlas. Eso es lo que pretendemos que hagan ustedes en esta materia. Bueno, dudas, inquietudes, comentarios antes de pasar al otro tema. Bueno, perfecto. Les propongo lo siguiente, vamos a hacer una cosa muy parecida a la que hicimos ayer. Permítame avanzar y vamos a hacer un pequeño alto y después completamos clase hasta las 19 horas. Perfecto. Vuelvo a poner en pantalla. Vamos a avanzar de la siguiente manera. Vamos a tratar de hacer un pequeño raconto histórico de la estrategia. Yo algunos comentarios hice ayer, pero ahora vamos a tratar de enriquecer esos comentarios en torno a la historia de la estrategia.
Yo ayer les dije que había nacido en el campo militar, que en algún momento, sobre todo en la década de los 50, pasó al campo académico, al estudio en el campo académico. A ver, no sé si hay alguien ahí que está pidiendo compartir. No, bueno, yo desde acá no veo, así que si alguien quiere, ustedes ven que alguien pide compartir, me avisan, por favor. Bueno, entonces, primero vamos a ver cómo ha evolucionado la estrategia. Bien, en primer lugar, acá tienen un pequeño gráfico. Podemos hablar de una etapa fundacional de la estrategia, que involucra un periodo muy largo de tiempo. Fíjense, desde el año 400 antes de Cristo, con el general chino Sun Tzu, que escribiera un famoso libro que se llama El arte de la guerra. En ese libro, él escribe diversas máximas que sintetizan el pensamiento estratégico. Por ejemplo, el general Sun Tzu dice: el primer principio de la estrategia es saber quién es el enemigo. Nosotros en el terreno de las organizaciones vamos a señalar, sobre todo de las empresas, vamos a señalar que el primer principio de la estrategia es saber quiénes son los competidores. Vamos a usar, por ejemplo, algunas herramientas de diagnóstico que nos van a permitir, en primer lugar, saber quiénes son los competidores. La herramienta del método de las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter, en primer lugar, analiza a los competidores. Si yo no sé quiénes son mis competidores, difícilmente puedo plantear una estrategia certera, adecuada. Entonces, algunas de las máximas que nos aporta el general Sun Tzu hace más de 2400 y pico de años, 2000, si bien digo, vamos a tratar de utilizarlas en su debido momento, tanto en el diagnóstico como en el diseño e implementación de la estrategia. Otra máxima importante del general Sun Tzu es que dice: la mejor guerra es la que se gana sin haber presentado ninguna batalla. Él es partidario de resolver de manera inteligente los conflictos. Esa es la estrategia central, el pensamiento central de Sun Tzu detrás de la estrategia. Bien, hay libros traducidos, por supuesto, al castellano de Sun Tzu, en donde algunos autores hacen la aplicación de esas máximas al terreno de las empresas. Lo hemos redescubierto a Sun Tzu. Otro gran autor, después de Sun Tzu, muchos años después, casi 2000 años después, es Nicolás Maquiavelo, el italiano, que trabajaba para el príncipe de Florencia y escribe el famoso libro El Príncipe, allá por 1532. En el libro El Príncipe, Maquiavelo le sugiere al príncipe una serie de máximas. Por cierto, Maquiavelo le sugiere centralmente estrategias de naturaleza política, pero algunas de ellas también se pueden utilizar en el terreno de las organizaciones con fines de lucro, como las empresas. Maquiavelo le sugiere al príncipe, entre otras cosas, por ejemplo, que tenga en cuenta la dificultad de los cambios. Él dice, hablando de la innovación como el paradigma de cambio en las organizaciones, le dice Maquiavelo al príncipe: la innovación es de los procesos más difíciles dentro de la política o dentro de las organizaciones, porque tiene tibios defensores en aquellos potenciales beneficiarios y tiene acérrimos enemigos en aquellos que se ven afectados por el cambio. Cuando estudiemos la problemática del cambio,
vamos a recuperar alguna de los conocimientos que aportó Maquiavelo. Fíjense la fecha, 1532. A continuación viene un general prusiano, von Clausewitz. Von Clausewitz era un general de la Academia de Prusia que tenía el siguiente problema. Lo había enfrentado a Napoleón y habían perdido toda la batalla. En alemán creo que se dice, estaba recaliente. Él no podía entender cómo un cabo que no había pasado nunca por una escuela militar los había batido a los mejores ejércitos de Prusia. Entonces se dedica a estudiar las estrategias de Napoleón para poder entender por qué los prusianos habían perdido la guerra contra Napoleón. Bien, von Clausewitz escribe un libro muy famoso que se llama Sobre la guerra. Ese libro, a diferencia de Sun Tzu, plantea una estrategia en donde no rehúye el enfrentamiento y el conflicto. Al contrario, lo asume como parte central de la formulación de la estrategia. Una mirada diferente de la estrategia, como podrán observar. Ahí también se plantea el caso de una empresa que por primera vez establece una forma de monopolio, establece como estrategia alcanzar el monopolio, que es la empresa Standard Oil. Empresa fundada por la familia Rockefeller, que consiguió tener la producción de más del 90% del petróleo en Estados Unidos y por lo tanto fijar los precios a piacere. Esta empresa, Standard Oil, fue desguazada en 5 partes por la primera ley antimonopolio que se hizo en Estados Unidos, justamente en esa fecha, en el año 1894, se hizo el juicio, terminó en el 96 y la desguazaron a la empresa. Se llama la ley Sherman. La ley Sherman del año 1894. Bien, vuelta al punto. Fíjense que acá estamos en una etapa fundacional. Standard Oil se plantea una estrategia, pero no hace un estudio de la estrategia. En realidad plantea la estrategia desde la propia práctica de la empresa. Cómo a través de la propia práctica van comprando una y otra, van haciendo toda una serie de enjuagues de todo tipo hasta adueñarse prácticamente del petróleo norteamericano. Bueno, esta etapa podríamos señalar que está de alguna manera teñida por la lógica militar dentro del campo de la estrategia. Permítame, volvemos a retomar la imagen. Sí, ahí tenemos una persona. Perfecto. Bien. Decía entonces, esa es la primera etapa. Vamos ahora con la segunda. En esta segunda etapa se produce la introducción de la estrategia dentro del campo de los estudios académicos. Comenzamos a estudiar la estrategia de manera más sistemática. Comenzamos a estudiar algunas de las herramientas de la estrategia de manera más sistemática. Ahí hay varios autores. Permítame que ponga en pantalla, vamos a arrancar con Peter Drucker, tal vez el más adelantado de todos, con su famoso libro Políticas de la Alta Dirección, del año 54, si mal no recuerdo. Y luego la explosión de los estudios de la estrategia en la década de los 60. Quisiera comentarle que en la década de los 80 ocurrió un fenómeno muy curioso, y es que hubo un cambio notable en los mercados. A partir del año 81, con la segunda crisis del petróleo a escala mundial, los mercados se fragmentan y se segmentan, ocasionando que entrara en crisis
el modelo de producción en masa que se había desarrollado con el Taylorismo-Fordismo a comienzos del siglo XX. Y emerge en la década de los 80 un nuevo modelo. Ese nuevo modelo, al principio, es un tanto refractario de las viejas técnicas de planificación que no preveían cambios en los entornos, precisamente. Por eso fallan estas herramientas de planificación y por eso hay algunos que son descreídos de la estrategia dentro de las organizaciones y particularmente de la planificación estratégica. Entonces vamos a ver cómo en la década de los 50, 60 hay un boom que continúa hasta finales de los 70 y luego vienen los 80 con importantes cambios, modificaciones y también renovadas miradas sobre la estrategia. Bien, permítame poner en pantalla entonces la transparencia. Bien, etapa de transición. En la etapa de transición es cuando se inicia el modelo de producción en masa. Aparecen algunas estrategias de manera explícita, aunque todavía no se las estudia demasiado, como son las economías de escala que plantea Henry Ford. Pregunta, ¿alguien me puede decir en qué consisten las economías de escala? Recupero la imagen. Muy importante, por cierto, las economías de escala. Fue fundamental, fue una estrategia central para Henry Ford, para poder crecer con su empresa. Profe, Sí, adelante. en la que se enfoca en reducir, puede ser los costos, para que pueda seguir expandiéndose, ¿no? Bien, va muy bien perfilado, Luca. Perfecto. ¿Qué tipo de costos? Y productivo, no me acuerdo bien, pero yo me acuerdo de que nos habían mencionado vagamente, de que por eso lo hacía una línea de producción que era más eficiente. Entonces, como reducía los costos, después le pagaba más a los empleados y bueno, y así expandió todo. O sea, se centraba en producir mucho a bajo costo. Ajá. Y a ver, Gustavo, ¿usted quiere comentar algo? Yo me acordaba que, por ejemplo, la economía de escala se generaban cuando iba aumentando el tamaño de la empresa y entonces, por ejemplo, se obtenían descuentos por materia prima, por ejemplo. Sí, pero ahí hay el que mejor rumbeado estaba era Luca. Usted también lo que señala de manera certera es que la economía de escala se obtiene cuando yo aumento el volumen o escala de producción. ¿Y qué le pasa? ¿A qué costo? ¿Qué le pasa? Bajan los costos, pero ¿de qué tipo? Los costos totales, cuando yo crezco con la escala de producción, ¿qué les pasará a los costos totales? O sea, lo que baja son los costos unitarios. Exactamente, Enzo, anótese 2 puntos más. Así de arranque. Exactamente, muy bien. Los costos totales aumentan cuando yo aumento la escala de producción. Pero lo que descubre Henry Ford es que al aumentar la escala de producción puede bajar los costos unitarios. Esa palabreja es fundamental. No dan los mismos costos totales que costos unitarios. Al poder bajar los costos unitarios, como muy bien lo señalaba usted, Luca, Henry Ford puede ofrecer un producto más barato en el mercado. Por cierto, ya que lo mencionó, también Henry Ford genera o toma una decisión sobre la productividad que es notable. Profe. Sí, adelante, Franco. ¿Eso está relacionado con la división del trabajo y con la calificación de la mano de obra? Mire, está parcialmente relacionado con la división del trabajo, porque el crecimiento en términos de escala de producción implica inversiones en equipo y no necesariamente el aumento de la división del trabajo. La división del trabajo también aumenta la productividad. Aumenta la productividad porque permite que los trabajadores, al hacer un solo proceso, no pierdan tiempo en traslado dentro de la empresa, dentro del proceso. En segundo lugar,
porque al hacer un solo proceso los trabajadores se califican, mejoran notablemente la calificación y esas habilidades les permiten a los trabajadores producir más por unidad de tiempo. Y en tercer lugar, la división del trabajo aumenta la productividad porque permite generar, tanto con el conocimiento de los trabajadores como con el conocimiento de la empresa, permite generar máquinas más específicas. Entonces, Adam Smith, que lo estudia este problema en el año 1776, digo más o menos para que tengan una idea, cuando produce el famoso libro La riqueza de las naciones, ahí Adam Smith señala de que la división del trabajo impacta positivamente sobre la productividad. Y las tres razones que acabo de nombrar son las que da él. Entonces, ustedes como ingenieros industriales ya saben que para aumentar la productividad, una posibilidad es usar la división del trabajo. Pero Henry Ford se da cuenta de otra cosa, que está vinculada a lo que señalaba Lucas. Y es que es otra variable conectada, que es el salario de los trabajadores. Resulta que nosotros aquí hasta hace poco hemos tenido planteo como que el bajarle el sueldo a los trabajadores aumenta la productividad. Y la realidad de la milanesa es que pasa todo lo contrario. En Estados Unidos, en el año 1985, se publica un artículo por uno de los ingenieros industriales norteamericanos más famosos, Wickham Skinner. Por cierto, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts y también en su momento de la Universidad de Harvard. Es decir, que el tipo no trabajaba para los rusos o los cubanos. Era un hombre del corazón mismo del capitalismo. ¿Y qué es lo que señala Wickham Skinner? El artículo que él escribió se hizo tan famoso que se lo llamó la paradoja de la productividad. Lo que dice Skinner es que cuando bajamos los salarios, los trabajadores que se quedan en el área de producción son los menos calificados. Y por lo tanto, la productividad, en vez de subir, baja, porque esos trabajadores poco calificados pueden aprovechar de peor manera la materia prima. No pueden extraerle todo el potencial a la maquinaria. Y a pesar de que bajamos los costos de los salarios, en realidad la productividad no aumenta, sino que se reduce porque usamos más los otros recursos que también afectan a la productividad, que además no son independientes, como lo comentaba yo en el día de ayer. ¿Qué es lo que hace Henry Ford? Multiplica por 3,5 el salario de los trabajadores y se queda con la crema de los trabajadores. Y por eso es que puede usarla bien a la maquinaria, puede usar bien la materia prima, puede resolver todos los problemas tecnológicos de producción y con ello, pum, para arriba la productividad. Ahora, volviendo a la productividad basada en economías de escala. Si yo puedo reducir los costos unitarios a través del aumento del volumen de producción, ese aumento del volumen de producción me permite entonces ofrecer al mercado un producto que tiene menores costos unitarios y eso me fija una estrategia de competencia en base a precios más eficientes. Por eso es muy importante la suma de la productividad más las economías de escala, que es lo que hace Henry Ford, para poder competir sobre la base de un producto a menor precio. Fíjense que eso no ocurre en las automotrices europeas. Y entonces el que en realidad crea la industria automotriz es Henry Ford. No Peugeot, no Citroën, no Fiat. Ellos terminan imitando la cadena de montaje, las economías de escala del modelo de producción en masa que inaugura Henry Ford. Ahora lo vamos a ver, si me permiten, para que ustedes puedan entender a qué nos referimos cuando hablamos del modelo de producción en masa.
en donde vamos a recuperar estas variables que son críticas, las economías de escala y el aumento de la productividad basado en la división del trabajo. Bien, volvamos entonces para atrás. Estamos hablando de una etapa de transición. La primera etapa es una etapa militar, la segunda etapa es una etapa de transición, en donde fundamentalmente las empresas y grandes campeones industriales como Henry Ford, un hombre como Frederick Taylor, uno de los padres de la ingeniería industrial, plantean nuevas ideas, nuevas estrategias, basadas sobre nuevos conceptos. Por ejemplo, introducir la división del trabajo que impacta sobre la productividad, como digo, permite generar una estrategia de competencia en bajos costos, basada en bajos costos. Bien, entonces tenemos una etapa de transición. Y luego vienen ya las etapas que comenté. A ver, vuelvo al punto. Perdóneme, solo un detalle, son 8 y 10. 8 y 20 volvemos a arrancar. ¿Les parece? Sí, sí, sí. Bueno. Histórico. Y también avancemos sobre distintos modelos generados al calor de los desarrollos de una determinada época o de otra época, que influyen sobre las estrategias que definen las empresas. Bien, les decía que la etapa central de la estrategia en su desarrollo en el mundo académico tuvo que ver a partir de los años 50 hasta prácticamente comienzo de los años 80. Allí tenemos distintos autores. A Peter Drucker ya lo mencioné. Hay un detalle muy interesante. La empresa Bridgestone, japonesa, desarrolla una de las herramientas en el año 1962, fíjense la fecha, Hoshin Kanri, que literalmente significa la brújula de la dirección, a la que vamos a estudiar, por cierto, de manera bastante precisa. Ustedes van a tener el desarrollo completo de esta herramienta que se llama el Hoshin Kanri. Bien, en la década de los 60 aparece Igor Anzov, a quien ya mencionamos, haciendo aportes sustanciales, sobre todo un libro sobre planificación estratégica. También en esa misma década aparece un hombre que se llama Robert Anthony, que introduce, asociado a la planificación estratégica, el control. La evaluación de la estrategia no era una cuestión normal, la introduce Anthony en la década del 60. En la década siguiente aparece George Steiner, que produce uno de los libros más famosos sobre la planificación estratégica. Uno de los bestsellers tal vez más famosos, norteamericano también, George Steiner. Y el otro hombre, Michael Porter, que desarrolla un cúmulo de herramientas. Nosotros vamos a ver algunas de ellas. Es uno de los grandes pensadores de la estrategia, Michael Porter, de la Universidad de Harvard. Bien, en esta etapa se consolida, pero como yo les comentaba, en la década de los 80 entra en crisis la economía en el mundo. Cambiamos del modelo que se desarrolló con Henry Ford, la cadena de montaje y las economías de escala. También con los aportes de Frederick Taylor, de las herramientas que ustedes conocen muy bien, que han estudiado muy bien en organización industrial, como métodos y tiempo, como nuevas estrategias de planificación, separando la planificación de la ejecución, con la estandarización de productos y de procesos. La estrategia se desarrolla en este entorno, en un entorno que es básicamente estable. En cambio, en la década de los 80, pasamos a entornos que son justamente inestables o cambiantes. Y necesitamos repensar la estrategia.
Eso ocurre a partir de los 90, apareciendo, por ejemplo, este gran ingeniero industrial que es Peter Senge, señalando que las organizaciones también aprenden, que es fundamental en las estrategias de las organizaciones que éstas aprendan. Les recomiendo, no tiene desperdicio, el libro de Peter Senge, La Quinta Disciplina. Espero que lo hayan visto a ese libro, tal vez en alguna otra materia. Si no, se los recomiendo. Si lo consigo, se los paso. No tiene desperdicio. El libro de Peter Senge. Aparece el conocimiento y la gestión del conocimiento como un nuevo frente de desarrollo de la gestión en las organizaciones. El knowledge management pasa a primera fila. Aparecen también los estudios de este gran estudioso de las organizaciones que se llama Henry Mintzberg, que enfatiza el problema de la implantación de la estrategia. En el 96, escribe sobre lo que se llama Safari a la estrategia. Un librito que hay traducción al castellano, que también ese sí lo tengo disponible y lo van a recibir. Aparece Robert Kaplan de la Universidad de Harvard desarrollando una herramienta muy importante en el campo de la estrategia que nosotros vamos a estudiar a fondo. Se llama tableros de comando. Entonces, como ustedes pueden ver, el estudio académico de la estrategia, la formulación de herramientas para la estrategia, ha seguido un camino bastante largo. Desde la etapa fundacional, con enfoques centralmente militares, pasamos a una etapa más bien empírica, de transición, con la producción en masa. Luego se incorpora la estrategia al estudio académico a partir de Peter Drucker hasta bien entrados los 80. Cuando ocurre la crisis se vuelve a reformular esta cuestión. Muchos pierden la fe en la estrategia, pero la reformulación de las herramientas, de los instrumentos y de los enfoques permite que vuelva a tener la vigencia que tuvo en la etapa de consolidación. Por cierto, en la etapa actual aparecen nuevas estrategias. Yo ayer hablé sobre, por ejemplo, las plataformas digitales como una nueva estrategia en este nuevo modelo que se llama la economía o capitalismo digital. Bueno, permítame mostrar entonces tres grandes etapas para que ustedes puedan empezar a entender la importancia del contexto para diseñar las estrategias. Primera etapa, que ya la mencionamos, y sobre la que hablamos recién brevemente, con aportes de muchos de ustedes. El modelo de producción en masa aparece con el Forte, 1907. ¿Qué tenemos en la producción como características centrales? La división del trabajo, la elevada división del trabajo genera que los trabajadores tengan lo que se llama una especialización vertical. Los trabajadores saben mucho, pero de muy poco. Permítame un comentario. En la década de los 80, finales de los 80, 89 para ser más preciso, entrevistamos con un conjunto de compañeros a trabajadores que trabajaban en la planta de Ford en General Pacheco, cerca de Buenos Aires. Había un trabajador que estaba en la línea hacía 15 años y solamente se dedicaba a ajustar las cuerdas del cardan de una camioneta. Eso es especialización vertical. Se hace mucho, pero de muy poquito. La división del trabajo es tal que el trabajo consiste en un conjunto de movimientos muy limitados. En algunos casos, eso es alienante para los trabajadores. Bueno, con el inicio de la producción en masa y la extremada división del trabajo que introduce Frederick Taylor, se produce lo que se llama la especialización vertical de los trabajadores. También aparece la estandarización de productos y de procesos de la mano de Frederick Taylor. Nosotros los ingenieros industriales sabemos hacer protocolos, procedimientos de estandarización.
Aparecen también las máquinas específicas, yo lo mencionaba hace un rato, como otra fuente de productividad. Tanto la especialización vertical de los trabajadores como las máquinas específicas son causa central del aumento de la productividad. Y también aparecen las primeras experiencias con el aumento del volumen de producción. Empezamos a tratar de explorar a través de este volumen lo que son las economías de escala, que como vimos recién, se trata de la reducción de los costos unitarios de producción. Esos costos unitarios me permiten reducir precios y por lo tanto plantearme estrategias de competencia basadas en precios. Pero en la producción en masa, la reducción de precios tuvo otro impacto, otra consecuencia también muy interesante. Y es que se amplió el número de consumidores. Amplios estratos de la población podían acceder al consumo ahora con precios más reducidos. Y por cierto, mejores salarios. Bien, esa ampliación del consumo, de los patrones de consumo, impactó generando nuevos patrones de demanda. Fíjense que en esa demanda aparecían importantes masas de asalariados. La demanda era bastante estable, se trataba de un entorno muy estable. Los productos eran relativamente homogéneos, no competían en base a marca, no se renovaban permanentemente, sino que eran muy homogéneos y estables. El Forte, por ejemplo, duró casi 40 años, 37 años, 30 y pico de años. El ciclo de vida entonces del producto era muy largo. Esos eran patrones de demanda que de nuevo influían para aumentar los niveles de estandarización, para diseñar nuevamente máquinas más específicas, para explorar nuevos aumentos en la escala de producción que generaban economías de escala, que permitían nuevas reducciones de precios, en una especie de círculo virtuoso que consolidó lo que llamamos el modelo de producción en masa. Acuérdense que este modelo se da en un entorno muy estable y por lo tanto la competencia está básicamente centrada en los precios. La cadena de montaje que introduce, como maquinaria específica, que introduce el ritmo de producción, también consigue mejorar la productividad. Entonces, fíjense que acá tenemos un círculo virtuoso. ¿Qué pasa cuando ocurre la segunda crisis del petróleo, año 1981? Y ocurre lo siguiente. En primer lugar, los mercados dejan de ser homogéneos, pasan a ser heterogéneos, se fragmentan y se segmentan. Esta segmentación, a ver, no sé qué le pasó acá, bueno, no importa. Esta segmentación de los mercados hace que tengamos que cambiar el modelo de producción. Fíjense que allí aparece la necesidad de ser flexible. Los productos ya no duran, no tienen larga vida, sino que van acortando notablemente su ciclo de vida. Hace falta lanzar nuevos productos al mercado. En otras palabras, hace falta innovar. Necesitamos que los procesos puedan ser flexibles para acompañar a esos cambios de producto. Entonces, en términos de producción, aparece lo que se conoce como la especialización flexible. En primer lugar, el just-in-time muestra ser o producción esbelta o lean production, ya lo vamos a ver detenidamente al just-in-time, aparece como un sustituto del taylorismo-fordismo, con nuevas lógicas de producción, con nuevas fuentes de productividad y competitividad. Aparece también la automatización flexible, basada en el software y en el hardware, que permite programar y reprogramar un proceso, haciéndolo flexible. Hace falta innovaciones de proceso también para aumentar la flexibilidad. Y aparece un fenómeno que es el de la subcontratación.
Las empresas, para reducir sus costos fijos, tratan de subcontratar todas aquellas actividades que puedan subcontratar fuera de la empresa. Actividades que usualmente implicaban algún costo fijo, arrancando, por ejemplo, por la seguridad de la empresa, por la limpieza en algunos casos, eventualmente el mantenimiento, eventualmente algunos procesos de producción. Todo eso configura un nuevo modo de producción. Fíjense que ese nuevo modo de producción tiene fuentes de productividad que explota. En primer lugar, siguen vigentes las economías de escala que había desarrollado Henry Ford. En segundo lugar, aparecen las economías de gama. Las economías de gama, permítame un detalle, también permiten el descenso de los costos unitarios, pero no basado en el volumen de producción, sino en el uso compartido de los recursos. Las economías de gama se empiezan a estudiar en la década de los 50, sobre todo en las grandes acerías. Por ejemplo, se sabe que los lingotes de acero era conveniente que la acería estuviera al lado de la planta de laminación, porque el lingote sale, se lingotea a 1600 grados aproximadamente, pero para laminarlo necesitamos 900 grados, en donde el acero es deformado en la zona plástica. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la planta de la acería está separada por kilómetros de distancia con las plantas de laminación? Y lo que ocurría es que cuando llegaban los tochos a la planta de laminación, había que volverlos a calentar a 900 grados. Entonces lo que se descubre es que al colocar la acería junto con la planta de laminación, hay economías de gama por el uso compartido de un recurso, que en este caso es la energía. Eso es lo que se estudia en la década de los 50. Bueno, los estudios no prosperaron demasiado. En la década de los 80, cuando irrumpen nuevas formas de producción, particularmente cuando, por ejemplo, se empieza a introducir el diseño asistido por computadora en la producción, se comienza a observar que el diseño para el cliente número 1 tiene un costo. Pero cuando viene el cliente número 2, que pide una cosa parecida al cliente número 1, yo puedo usar el diseño de base que hice anteriormente y ajustarlo, con lo cual el costo del diseño cae abruptamente. Y entonces esos costos unitarios se reducen ya no por el volumen de producción, sino por el uso compartido de los recursos. Si yo produzco A, tengo un costo. Si produzco separado B, tengo otro costo. Si sumo el costo de A más B, será mayor que el costo de producir A más B de forma conjunta, haciendo uso compartido de los recursos. Esas son las economías de gama. ¿Se entendió el concepto? Sí, Sí, sí se entendió. Perfecto. Por ejemplo, en el caso del software, otro tanto de lo mismo. Si yo programo y hago un programa, y luego tengo que reajustarlo al programa, ya sea a nuevas versiones o a una aplicación diferente, pero puedo usar parte de las rutinas, parte de los códigos fuentes de programación, estoy haciendo un uso compartido de los recursos. En este caso, de recursos inclusive digitales, porque esos códigos fuentes están en el software. Entonces, las economías de gama son una nueva fuente de productividad industrial, una nueva fuente de productividad para la producción. Me permiten hacer la reducción de los costos unitarios sin aumentar necesariamente las economías de escala. Muchas pymes pueden explotar las economías de gama
no solo los grandotes. Por cierto, con el Just-in-Time aparecen nuevas fuentes de productividad. Por ejemplo, nuevas fuentes de productividad en el uso de la información, nuevas fuentes de productividad en las relaciones con los proveedores, nuevas fuentes de productividad con herramientas que permiten flexibilidad de la maquinaria. En otras palabras, nuevas fuentes de capital fijo, la reducción de los stocks, tanto de abastecimiento como stock interproceso, como stock de distribución que plantea el Just-in-Time, permiten economías de capital circulante, nuevas fuentes de productividad. Sobre estas cuestiones vamos a volver cuando veamos Just-in-Time. Así que no se preocupen, vamos a profundizar. Estas nuevas fuentes de productividad están también asociadas a la innovación de productos. Acuérdense que se trata de mercados fragmentados y segmentados, que para poder capturarlo y retenerlo a los clientes yo necesito lanzar permanentemente nuevos productos, lo que implica que se acorte el ciclo de vida, lo que implica también que necesito acortar los tiempos de desarrollo del producto. En otras palabras, también podemos competir sobre la base de tiempo de llegada al mercado. Tenemos también la necesidad de incorporar para la innovación de producto actividades de investigación y desarrollo en las empresas o actividades del departamento de diseño. Bien, esa capacidad de innovar en términos de producto, ¿qué me genera? Me genera la posibilidad de ofrecer una estrategia de variedad de productos. Ya no ofrezco un solo producto, sino una variedad de productos. Productos que permitan una respuesta rápida a los clientes. Productos que puedan ser personalizados para los clientes. Ahí a veces usamos una palabra inglesa que es la customización. Customer es cliente. La customization es la personalización del producto al cliente. Por supuesto que también estos productos son diferenciados, ya no son homogéneos. Y entonces también se destacan por la calidad, por el diseño, por la diferenciación en base a marcas. Esta variedad de productos a su vez impacta sobre los patrones de demanda. La demanda es inestable y, por cierto, se refuerza con una variedad de productos. Los mercados no son mercados masivos, sino la mayoría de ellos son mercados de nicho, aunque hay mercados masivos. Y la demanda no es homogénea, sino todo lo contrario, es heterogénea. Ese patrón de demanda vuelve a impactar sobre el modelo de especialización flexible. Y volvemos a tener un círculo virtuoso. Les llamo la atención, fíjense acá en la imagen que está planteada acá. En esta imagen, fíjense que hay un brazo robot con una máquina de control numérico que tiene una especie de pantalla ahí. A ver si se puede, lo vamos a ver más grande. Ahí. Fíjense que ahí tiene una especie de... Esta puerta se abre y se cierra. Este es un centro de control numérico. El robot toma las piezas de estos pallets, los coloca y los posiciona adecuadamente en el plato de maquinación de este centro. El centro recibe la orden, sabe qué programa tiene que ejecutar para maquinar, sabe qué herramienta tiene que usar, sabe qué velocidad tiene a la que girar el plato, sabe el ángulo de ataque de la herramienta. Una vez que maquina y termina, a través de los sensores sabe que ha terminado, que le ha dado la tolerancia adecuada a la pieza. Y entonces le da la orden diciendo que ya ha terminado. Esa información va a un centro que se llama CND, Control Numérico Distribuido, que al recibir esa información del centro de control numérico, entonces le da la orden al robot para que vaya, tome la pieza y la coloque aquí, donde están las piezas terminadas.
Esta célula flexible tiene, como ustedes verán, puertas laterales, con inclusive luces que hacen de indicadores. Generalmente acá viene un carro filo guiado, sin conductor, automático, que llega hasta la puerta. Cuando está esta puerta habilitada, se abre, el control numérico distribuido es el que la abre, el robot toma las piezas del carro filo guiado en estos palets y lo apila. Cuando estos palets están terminados en la cantidad adecuada, el robot, que puede hacer de sensor, le pasa la información al control numérico distribuido. Llama el carro filo guiado, viene y aparece. Cuando llega, se comunica. El control numérico distribuido abre la puerta, le da la orden al robot, toma en los pallets, los coloca sobre el carro filo guiado y se va al almacén de manera automática. Esto es la especialización flexible. Esto es lo que se llama una célula FMS o Flexible Manufacturing System. Esto es lo que se genera en la década de los 80. Fíjense que la gestión fundamental es la gestión de la información. Bien, vuelvo al punto. Se trata de un círculo virtuoso. Virtuoso. Pero hoy tenemos otra realidad, que es la de la industria 4.0. Ayer yo les comentaba que estamos entrando de manera casi obligada por la pandemia en este nuevo paradigma de producción que se llama la cuarta revolución industrial o industria 4.0. Fíjense que en la primera revolución industrial tuvimos la máquina de vapor, una máquina como esta, la máquina de Watt. Fíjense que ahí está el vástago, ahí está el émbolo que desarrolla los procesos de compresión del vapor dentro del cilindro. Bien, vuelvo al punto. La máquina de vapor reemplazó al músculo animal o humano, aumentando notablemente la potencia de producción de las máquinas. Pero a finales de 1800 aparece una nueva revolución industrial. Aparece el motor eléctrico que permite reproducir de manera mucho más precisa los movimientos. Y aparece también el taylorismo-fordismo, organizando de otra forma la producción, con la producción en masa que acabamos de ver. Un modelo de producción en masa. A esta revolución la llamamos la segunda revolución industrial. Y el motor eléctrico produce un proceso de mecanización en donde miles de manos son reemplazadas de la producción, debido a la posibilidad de reproducir movimientos mecánicos por los motores eléctricos. La tercera revolución industrial aparece a finales de los 40, principios de los 50, con el desarrollo de la electrónica. El primer transistor aparecerá en el año 50. En realidad el primer transistor es de germanio en el 49. El transistor de silicio aparece a finales de los 50. Y desde allí se cambia la historia con la electrónica. La electrónica da paso a la construcción de las primeras computadoras. Permite, a partir del año 59, cuando se fabrican los primeros chips, el primer chip lo desarrolla Texas Instruments en el año 1959, y entonces se inicia una tercera revolución industrial. En esta tercera revolución industrial, los procesos de gestión de la información son desarrollados por las máquinas. Se desplaza al hombre de los procesos de gestión de la información. ¿Qué pasa en esta cuarta revolución industrial? Y aparecen un conjunto muy diverso de tecnologías que van a desplazar al hombre ya no de la gestión de la información, sino de los procesos de toma de decisión a través de, sobre todo, la inteligencia artificial y del desarrollo de sistemas ciberfísicos
con componentes de inteligencia artificial. Estamos ya en la cuarta revolución industrial, con un bruto proceso de digitalización de todos los procesos dentro de las empresas, valga la redundancia. Han aparecido herramientas como el data mining, la analítica de datos, el Internet de las cosas o IoT, la impresión en 3D o manufactura aditiva, la computación en la nube, los sistemas ciberfísicos, que son combinaciones tanto de hardware como de software, en los que se da de manera combinada el uso de tecnologías de la comunicación con tecnologías de la computación, con tecnologías que provienen del mundo físico, una especie de triángulo que combina lo físico con lo comunicacional y con el hardware, el software al medio de todo esto. Bien, entonces estamos en la cuarta revolución industrial. Para poder producir, estos sistemas utilizan una materia prima adicional que es fundamental: los datos. El nuevo petróleo en la cuarta revolución industrial se llama los datos. Por eso nos viven regalando aplicaciones que lo único que hacen es capturar datos nuestros. Ese es el nuevo petróleo. Bien, vamos a volver sobre la industria 4.0. Dejo de compartir. En esta breve cabalgata vamos a concluir que indudablemente la estrategia ha ido cambiando en su formulación a medida que ha ido cambiando el entorno. Nosotros vamos a estudiar herramientas que nos permitan estudiar el entorno, pero también estudiar internamente a la organización y sobre esa base poder formular la estrategia. Por cierto, esto es lo que van a tener que hacer ustedes en su proyecto final. Van a tener que combinar el análisis del entorno con el análisis interno para producir una estrategia para lo que quieran desarrollar. Bien. ¿Dudas, comentarios, inquietudes? Ingeniero, profesor. Sí, adelante, Pablo. ¿Algún material actualizado sobre la industria 4.0 que nos pueda recomendar de todo lo que hay? Bueno, perfecto. Muy buena su observación, Pablo. Hay muy poco en castellano. Tenemos ese pequeño inconveniente. ¿Cómo andan ustedes con el idioma de Shakespeare? Muy bien. ¡Apa! Perfecto. Entonces, nos defendemos dentro de todo. Bueno, perfecto, Camila. Entonces mando algunos libros. Si me permiten un detalle, acabamos de escribir con unos investigadores de Polonia un libro sobre la industria 4.0. El capítulo inicial me tocó a mí. Está en English, no en castellano. Si les parece bien, les propongo lo siguiente. Por cierto, acabamos de corregir las últimas galeradas, es decir, las últimas versiones, y en principio ya estamos esperando la edición y la impresión del libro. Apenas esté disponible, espero poderles remitir el libro directamente. El libro está en inglés, es el único detalle. Pero la propuesta que yo les iba a hacer es, ¿qué les parece si ayudamos y entre todos hacemos una traducción del capítulo inicial? Yo puedo colaborar con las primeras páginas. Ahí, en ese capítulo, tratamos justamente sobre todas las claves de la industria 4.0 y un análisis de las tecnologías no desde el punto de vista del hardware o del software, en los que yo no soy especialista, yo soy ingeniero industrial, sino cómo se va a organizar la producción, qué impacto tienen las industrias 4.0 para los procesos de trabajo, qué nuevas claves de productividad y competitividad se van a desarrollar en esta industria 4.0, variables
organizacionales, económicas, etcétera, que tienen que ver con nuestra formación de ingeniería industrial. Ese es el tinte que tiene ese capítulo. Les propongo entonces lo siguiente. Yo les remito el material y vamos viendo. Perfecto. Sí, sí. Bueno, profe, quedamos en eso. Envíelo, Sí, no hay problema. Bueno, mando fruta entonces. Solo un último detalle. Les pido por favor que vean el video de los lobos. Con eso vamos a arrancar el lunes. Bueno, profe. Meta. Gracias por la atención. Yo tengo ahora clase, en 3 minutos tengo clase. Así que me despido ahora. Gracias por el esfuerzo. Hasta luego, ingeniero. Nos estamos viendo. Gracias. Un abrazo. Cuídense mucho. No se descuiden. Un abrazo.